esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas son las palabras que Jesús le dice a Saulo al comisionarle en su conversión como el apóstol Pablo ahora, el predicador de Cristo a los gentiles. En Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18, le dice: levántate, ponte sobre tus pies. Me ha parecido no solamente para tu beneficio, sino vas a ser un mensajero de lo que solo Dios puede hacer. Y ahí en la misión les dice: yo te voy a enviar a las naciones para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Es para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santos. Ese perdón, hermanos, es el fruto de un amor que es capaz de vencer el odio y el dolor de un mundo lleno de pecado. Un mundo donde a veces lastimamos y donde a veces otros nos lastiman. Un mundo donde a veces este odio que hemos creado se convierte en muros y barreras que nos permiten ver a otros con el amor de Cristo, que a veces no nos permiten vernos a nosotros mismos como personas a las que Dios ama. A veces pensamos, Dios es el enemigo, la gente es el enemigo. A veces el odio llena nuestro corazón de tal manera que nos sentimos solos y lastimados. Pero Jesús le dice a Pablo que hay un perdón que es capaz de hacer a un lado los pecados y darnos un nuevo comienzo. La semana pasada hablamos en Hechos capítulo 8, capítulo 8 al capítulo 10. Hablamos de 3 historias donde el evangelio está empezando a llegar hasta lo último de la tierra, de Jerusalén y Judea, ahora pasa a Samaria y luego alcanzar a Cornelio, el centurión romano, en el capítulo 10. Roma es lo último de la tierra en el libro de los Hechos, porque Roma es la ciudad imperial y principal del imperio romano, y de ahí nos ha alcanzado hasta hoy. Pero en el libro de los Hechos vemos cómo el evangelio, a pesar del sufrimiento, a pesar de que es incómodo a veces, empieza a ganar terreno y a alcanzar a aquellos que parecen inalcanzables. Personas como Saulo, el perseguidor, se convierten a Cristo y ahora se convierten en el apóstol Pablo, el proclamador. De perseguidor a proclamador del evangelio que antes perseguía. Nadie está tan lejos de Dios que Dios no lo pueda alcanzar. Pero este alcance del evangelio, esta expansión del evangelio, este perdón de pecados, no va a llegar sin sus retos. Si usted recuerda de nuestra conversación anterior, lo que causa esta expansión del evangelio de Jerusalén y Judea a Samaria y lo último de la tierra es la persecución que tomó lugar con motivo de Esteban. Esteban, uno de los 7 que escogieron para ministrar a la iglesia en Jerusalén, a las viudas, es apedreado. Y allí muriendo apedreado, ahora Esteban proclama a Cristo y Saulo es un joven y a los pies de Saulo están poniendo la ropa de Esteban. Saulo quiere acabar con los cristianos. Y es ahí donde las cosas se ponen incómodas. ¿Cómo es posible que aunque Cristo y Dios amen a la humanidad, cómo es posible que respondamos a Dios con odio en lugar de amor? ¿Cómo es posible que si Cristo ya murió por nosotros, aún como creyentes, aún así a veces como creyentes, seguimos teniendo actitudes que nos separan unos de otros? ¿Cosas como qué? Como las cosas que separaban a los judíos de los samaritanos. Vamos a hablar hoy acerca de prejuicios culturales. Vamos a hablar de este odio que crea barreras con estereotipos que hacen de personas inalcanzables. Vamos a hablar también, como en el caso del centurión romano, capítulo 10, vamos a hablar del deseo de venganza. ¿Qué sucede cuando Dios nos dice que llevemos el evangelio a aquellos que nos han lastimado y los tenemos atorados aquí en la garganta? Decimos, todo Señor menos fulano de tal. Seguimos agarrados de las cosas que en un pasado nos lastimaron. ¿Cómo podemos experimentar la paz, el perdón de Dios y un amor que vence el odio que llevamos a veces en el corazón?
Tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla en Hechos capítulo 8 y capítulo 10. Vamos a 8, 9 y 10. Vamos a terminar el mensaje de la semana pasada. Si usted tiene sus notas del mensaje, están ahí en su boletín. Puede seguir conmigo. Hechos 8 al 10. Si usted recuerda, vimos que estos son 3 historias. La historia de Saulo la cubrimos ya la semana pasada. Si no pudo asistir y quiere escuchar este mensaje, está disponible en línea. Puede escuchar el mensaje de la semana pasada. Entonces, Saulo en capítulo 8. Una persona que odia a los creyentes, odia a Cristo, pero Dios lo alcanza con su gracia y él se acerca a Cristo, se convierte a Cristo y ahora se convierte en el apóstol Pablo. Dios puede alcanzar aun aquellos cuyo corazón está tan lejos de él. Por cada Saulo, Dios llama a un Ananías, Dios llama a un Bernabé. A lo mejor usted está en la posición de ser un Ananías, una persona que a lo mejor desde el punto de vista de muchos, su nombre no va a estar en los grandes logros del cristianismo, pero que fue absolutamente clave para alcanzar a alguien más, a través del cual Dios va a hacer su obra también. Cada uno cuenta para Dios. Capítulo 9 es la conversión de Saulo. Hablamos ya de ello la semana pasada. Entonces, vamos a retomar el tema y nuestro tema tiene que ver con esta pregunta. ¿Por qué se ve impulsada la iglesia a abandonar la comodidad de los entornos y relaciones familiares para adentrarse en los territorios incómodos de alcanzar a los aparentemente inalcanzables? Mira, antes de continuar adelante, a veces es fácil simplemente desarrollar un ritmo de vida espiritual donde vienes a la iglesia, te sientas, vas a la escuela dominical, abres un libro, lo estudias y nos ponemos cómodos en las provisiones y bendiciones de lo que Cristo nos provee. Pero te aseguro que habemos aquí los que todavía, aun cuando ya somos seguidores de Cristo, tenemos atorados en nuestra garganta alguien que nos lastimó, alguien que se aprovechó, alguien que nos estafó, alguien que nos hizo daño. O a lo mejor seguimos siendo de los que causan daño. ¿Cómo? A través de los chismes, a través de los estereotipos. Incluso si a lo mejor tú no eres un seguidor de Jesús. A lo mejor tú dices, bueno, hoy vine porque si no mi esposa se enoja, porque si no es un problema en la casa. Yo vengo por conservar la paz. Aún si no eres un seguidor de Jesús, de lo que vamos a hablar hoy nos toca a todos. ¿Por qué? Porque todos vivimos en un mundo donde hay tensiones de todo tipo que producen actitudes de odio. ¿Cómo vamos a vencer el mal con el bien si vivimos en un mundo tan polarizado y tan segregado y tan lastimado por cosas como el racismo, como la discriminación? ¿Cómo le vamos a hacer? Este problema nos toca a todos y es aquí donde el Evangelio es todavía más hermoso, porque el Evangelio nos dice que hay un amor que es más grande que el odio de este mundo, que hay un amor que es más grande que los muros que nos separan. Hay un amor, el amor de Dios, que cuando éramos pecadores, Dios demostró porque Cristo murió por nosotros. Hay un amor que toma todo nuestro odio y lo transforma en perdón. ¿Y cómo podemos experimentar ese amor? Para eso es el testimonio del Evangelio. Y lo que vamos a ver hoy es que Dios utiliza a su pueblo para sacarnos de la comodidad de vivir ya como parte de la familia de Dios y disfrutar del perdón de Dios. Nos saca de esa comodidad donde ya estamos bien y provistos para compartirlo con otros, a pesar de que a veces haya sufrimiento y nos cueste esa comodidad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Dios te va a sacar de tus relaciones culturales donde estás cómodo para llevar el Evangelio a aquellos que a lo mejor no te caen muy bien porque lucen diferente, hablan diferente, tienen costumbres diferentes, pero que necesitan el Evangelio de Cristo. Dios te va a sacar de tu comodidad para que otros oigan de Él. Y de eso vamos a hablar hoy. Otra vez, recordándote la semana pasada dijimos esto: para que Dios alcance a los aparentemente inalcanzables, mediante el testimonio de su pueblo, Dios impulsa a su pueblo a abandonar la comodidad de sus entornos y relaciones para superar los muros aparentemente impenetrables de 3 tipos de odio. El primero, hablamos la semana pasada, un odio moralista, un odio que sentimos cuando alguien hace el mal. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí hoy que piense que ser un ladrón es bueno? Bueno, a lo mejor si usted lo piensa no me diría, ¿verdad? Públicamente. Pero ¿a quién le gusta que le roben sus posesiones? A ninguno, ¿verdad?
Normalmente, si alguien nos roba, eso nos hace daño porque cuesta tanto trabajo tener las cosas de uno, que si alguien se lo roba está mal. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad? No robarás, es uno de los 10 mandamientos. Cuando alguien roba, bueno, es la expectativa normal de alguien que busca justicia, que las personas que roben, pues les den la justicia y acaben en la cárcel o por lo menos paguen una multa. Robar es malo. Y cuando alguien hace lo malo y rompe una norma como esta, uno siente el deseo de que las cosas se arreglen y se haga justicia. Ese tipo de justicia puede crear una indignación porque se haga justicia que si no somos cuidadosos puede convertirse en un odio moralista, un odio donde yo soy el juez que tiene el derecho de castigar a los demás. Es el problema de Saulo. ¿Se acuerdan en capítulo 8 y 9 hablamos cómo Saulo perseguía a los cristianos porque los cristianos adoraban a Jesús? Y adorar a Jesús, un mero hombre, pensaba Saulo, es idolatría. Dios dijo en los 10 mandamientos, solo a Él adoraremos, solo a Él serviremos. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esos cristianos adoran a Jesús, merecen la muerte. Es un impostor. Y ahí está el problema. A veces en nuestro orgullo y en nuestra conducta autojustificante pensamos que nos las sabemos todas, que siempre estamos bien. Saulo pensaba, ellos se merecen la muerte, son idólatras. Excepto por el pequeño detalle de que Jesús es Dios. Él es Dios el Hijo. Saulo estaba mal y le tomó un encuentro con Jesús darse cuenta de que estaba mal, estaba espiritualmente ciego. Jesús le ofrece el perdón. Cuando tú te das cuenta por fin que estás mal, reconoces tu pecado y dices, Señor, perdóname, ya reconozco quién eres tú. Jesús está dispuesto a perdonarte. Entonces hay un tipo de odio donde odiamos lo malo, pero en nuestro orgullo pensamos que nosotros somos el juez. Conversión es la solución a ese problema. Tenemos que en humildad venir a Dios y decir, Señor, perdóname, yo estoy mal. Yo no puedo ser el juez de nadie. Pero hay odios más sutiles. El siguiente odio del que vamos a hablar está aquí en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 4 al versículo 25. Hechos 8, 4 es el siguiente tipo de odio del que vamos a hablar. Un odio ideológico o fanático. Por cierto, la cita que tienes en tus notas y esta cita está equivocada. No es Hechos 6, 1 al 7, es Hechos 8, versículo 4 al 25. Vamos a hablar de ese odio el día de hoy. ¿De qué se trata ese odio? El odio ideológico o fanático es el odio que odia porque crea estereotipos o tiene prejuicios que juzgan a la gente como un grupo en su totalidad, sin conocer a profundidad, sin conocer al individuo y sin desear conocerlo. El odio fanático odia a grupos. Odio fanático es como el racismo. Yo odio a una persona por el color de su piel o por su cultura o un estereotipo. Por ejemplo, yo soy de México. Si yo dijera algo como, todos los mexicanos son perezosos, ese es un estereotipo. A mí no me gustan los mexicanos porque todos son perezosos o rateros o... Ese es un estereotipo. No me conoces todavía, conóceme. No necesito conocerte. Eres mexicano, ya sé quién eres. Ese es un prejuicio. Este tipo de odio es el odio que se establece cuando hay tensiones históricas o de nuestro crecimiento culturales que condicionan la manera en que yo veo a otros. Y yo les pongo todo tipo de etiquetas, todo tipo de sobrenombres y apodos. El fanaticismo, ese tipo de manera de pensar, existe en todas las culturas. De nuevo, un fanático, por el diccionario, la definición de fanático es esta. Un fanático es una persona que se aferra obstinadamente a sus propias opiniones, prejuicios o afiliaciones grupales y que es agresivamente intolerante hacia cualquiera que tenga creencias o antecedentes diferentes. Intolerancia y violencia. Déjenme dar un ejemplo. Yo estoy convencido de que México va a ganar el mundial, ¿verdad? ¿No es cierto? Claro, porque México es el mejor equipo del mundo. Por cierto, todos los brasileños son mal equipos. Sorry, Beto, son malos. Son los peores. Marruecos les ganó. Bueno, empataron, no, pues son malos. A ver. ¿Cómo te sientes cuando empiezas a oír a alguien criticar a tu equipo o hacerse mejor? Qué gusto le da a uno, ¿verdad? Le da a uno un gusto. Aguas. En medio de algo como el mundial, en medio como los deportes, cuando uno dice, todos los que le van a las Chivas son perdedores. Todos los que le van a la América son aguas. Estamos creando tensiones y estereotipos
que polarizan a las personas y dependiendo de quién oiga el comentario, a veces lo encuentras. Si hay alguna persona para la cual esto sea una sensibilidad, te los va a hacer enemigos en un instante. Y vas a crear todo tipo de tensiones y alguien puede ponerse violento. ¿Por qué crees que se arman los trancazos en los estadios? Porque estas son cosas que la gente cree profundamente y están emocionalmente unidos a aquello que piensan que es cierto. Tienen una idea que se convierte en una obsesión. Y ahora todos nosotros empezamos a vernos con lentes y con filtros que nos hacen enemigos unos de otros. Si eres tú de la América o de las Chivas o del Cruz Azul, tú eres mi enemigo porque yo le voy al Atlas. Ver tantito. Una cosa es el deporte en la cancha y otra cosa es lo que empieza a suceder después cuando mi identidad se une al equipo que me separa de otros. Y como esas otras tantas cosas, puede ser el nivel socioeconómico, puede ser el trasfondo étnico. En los Estados Unidos, desafortunadamente, aquí ha habido una historia terrible de este tipo de prejuicio. Tiene que ver con el color de piel. Seguimos viviendo las consecuencias de ello. Los hispanos, los anglos, los afroamericanos, todo tipo de nombres. Aguas. ¿Qué tipo de iglesia debería de ser la iglesia? Ven conmigo, Hechos 8 nos va a mostrar lo que Dios quiere de nosotros para superar los retos de este tipo de odio. Cuando tú te vuelves militante, agresivo, cuando tú te vuelves alguien que juzga a los demás por su apariencia cultural, el color de su piel, por la manera en que hablan, de dónde vienes, tú te conviertes en un obstáculo a lo que Dios quiere hacer a través del Evangelio para alcanzar a toda nación y toda generación. Jesús dijo en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20 es claro, toda nación tiene que ser parte de la familia de Dios. Y nuestro trabajo es proclamar el perdón de Cristo a todos, independientemente de su trasfondo cultural. Es precisamente lo que sucede aquí en Hechos capítulo 8. Hechos 8, versículo 4. Contexto de los primeros versículos, tú puedes ver cómo Saulo está causando que la iglesia se expanda por todos lados y lleve el mensaje de Cristo. Pero versículo 4, mira lo que sucede aquí. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues,
de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Qué está sucediendo aquí? El Evangelio va a pasar a una comunidad donde el odio ideológico, donde el fanaticismo ha separado a los judíos de los samaritanos por siglos y por muchas generaciones. De hecho, si te acuerdas, en los Evangelios, en Juan capítulo 4, hay un incidente donde Jesús está hablando con una mujer samaritana junto al pozo, ¿te acuerdas? Pozo de Jacob. Y ahí dice en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer se sorprende de que Jesús hable con ella. Dice, ¿cómo siendo tú hombre judío hablas conmigo? Soy mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se tratan. Aquí había odio de generaciones que se había acumulado. Y todo esto tiene que ver con la historia de los samaritanos y los judíos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Déjame darte un poquito de trasfondo antes de ver por qué este pasaje es tan importante. El Antiguo Testamento nos dice quiénes son los samaritanos. En el segundo libro de los Reyes, segundo de Reyes, capítulo 17, tú puedes ver la historia. No está en tus notas, lo puedes anotar si quieres, verlo después. Segundo de Reyes, capítulo 17. ¿Qué está pasando allá? Bueno, el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, la nación de Israel, el reino del norte, Israel propiamente, el reino del sur, Judá. Judá era el reino bajo la descendencia del rey David, el reino del norte, Israel, eran las 10 tribus que se habían separado de Jerusalén y de la descendencia de David. Y habían hecho otro reino con otro rey, otra línea de reyes, y también habían puesto otro santuario como competencia al santuario en Jerusalén. En el año 722 a.C., el imperio asirio llegó y conquistó al reino del norte, el reino de Israel, y se llevó al pueblo cautivo, los esparció en muchas naciones, dejó algunos y también trajeron personas de otras naciones y las llevaron a Samaria y las llevaron a toda esta región donde las 10 tribus vivían, y el pueblo que quedó allí se mezcló con las naciones paganas. Y en ese mezclarse, no solamente étnicamente, no solamente se casaron, tuvieron hijos, hicieron otra población, también mezclaron sus creencias. Las naciones que llegaron de alrededor trajeron sus propios ídolos, hicieron sus propios santuarios y empezaron a mezclarse religiosa e ideológicamente. Eso se llama sincretismo, cuando tú tienes cosas que son verdad, cosas que son mentiras y las mezclas, y a veces es difícil saber qué es qué. Hicieron una síntesis de estas religiones y crearon una nueva forma de vida. Pero los judíos que se quedaron en Jerusalén los veían con muy malos ojos porque, para empezar, eran medias verdades, medias mentiras. Ni servían a Dios ni a sus ídolos, eran un híbrido. Pero también los veían étnicamente como personas a medias tintas. Ni eran una cosa ni eran otras. Eran personas a las cuales Dios les había prohibido mezclarse porque iban a corromper su fe. Y ahora eran todo un tipo de mezcla. Los judíos y los samaritanos siempre tenían mucha animosidad. Los samaritanos se convirtieron también en personas que les deseaban el mal a los judíos. Después de la invasión de Asiria, Babilonia conquista a Judá, se los lleva cautivos y regresan después de la cautividad a Jerusalén los judíos de nuevo, pero cuando regresan, los samaritanos se les oponen. Y empieza a haber una lucha entre ambos que dura por siglos hasta el tiempo de Jesús. Los samaritanos y los judíos se decían cosas espantosas. Ustedes son una raza impura, ustedes son de lo peor. No se trataban. Había algunas cuestiones legítimas, por ejemplo, sí, los samaritanos tenían una fe que mezclaba el paganismo y la superstición con la verdad de la palabra de Dios. Los samaritanos solamente creían en los primeros 5 libros de la ley con algunas corrupciones. Rechazaban los profetas, rechazaban los salmos y los escritos. Jesús deja en claro, en Juan capítulo 4 dice, la salvación viene de los judíos. El problema, samaritanos, es que ustedes adoran lo que no saben. Eran un pueblo que tenía mucha superstición e ignorancia, como este pasaje lo muestra. Entre ellos había uno, Simón el mago, que se hacía pasar por un grande practicando el ocultismo. Vamos a hablar de ello en un momento. Entonces, había cuestiones legítimas que le daban a los judíos un
No somos lo mismo, pero también había cuestiones que habían creado un odio fanático por sus prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es lo que uno desarrolla cuando juzga a otros sin conocerlos, simplemente como una sábana, como un grupo total. Lo que le dije hace un momento, si usted es mexicano, usted es flojo, ese es un prejuicio. Si usted es de tal grupo, usted tiene tal o cual cosa. Todos nosotros tenemos prejuicios, independientemente de qué cultura vivamos, porque todos nosotros tendemos a generalizar y a veces vemos a otros con cierta desconfianza, sin conocerles, simplemente porque son de tal o cual grupo. Cuidado. Bueno, este es el problema de los judíos y los samaritanos. Pero ¿qué sucede? En el tiempo de Dios, Dios envía ahora a su pueblo, a la iglesia, para derribar estos muros que se habían construido. ¿Y cómo lo hace? A través de la persecución de Saulo. Felipe, uno de los 7 que habían escogido para ministrar en Jerusalén, de los primeros diáconos, Felipe sale de Jerusalén y a donde él va, él lleva el nombre y el evangelio de Jesús. ¿Y sabes qué empieza a hacer? Empieza a predicarles acerca de Cristo y Dios está con él. Y Dios empieza a demostrar el poder del nombre de Jesús para sanar, para restaurar, para liberar. Y la gente se queda asombrada. Simón mismo se queda asombrado. Les predica a Cristo y la gente cree. Se convierte y los bautiza. Y se queda todo el mundo asombrado. Pero son samaritanos. No, esta es una iglesia nomás de mexicanos, no de samaritanos. Aquí nomás vamos a alcanzar mexicanos, o colombianos, o venezolanos, o centroamericanos. No, aquí nomás nosotros. ¿Sabes qué? Dios nos dice que el evangelio es para todas las naciones. Y la iglesia no es anglo, la iglesia no es mexicana, no es latinoamericana, la iglesia es el cuerpo de Cristo para toda nación. Y el Señor se lleva a Felipe en estas áreas donde él hubiera podido decir, no, ahí yo no le entro. Pero él sabe que el mandato de Cristo es alcanzar a todos, aun aquellos que no te caigan bien o no te gusten. Pero es que yo no hablo con la gente porque aquí son bien racistas. En lo que condenamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos. Hermanos, yo he conocido iglesias hispanas increíblemente etnocéntricas, que nada más quieren gente que habla español. De hecho, en un tiempo, cuando el Señor me trajo aquí, algunas personas decían, nosotros somos una iglesia mexicana y tú nos quieres quitar la iglesia. Hermanos, por favor, aquí. 2, 3 personas me dijeron, ya no están aquí, pero 2, 3 personas me dijeron, tú nos quieres quitar la iglesia. Esta iglesia no es mía. ¿Sabes de quién es? Es de Cristo. ¿Y para quién es? Para todo aquel que el Señor llamare, aunque no nos guste. Ahí te va. ¿Dónde empezamos a ver las tensiones? Empezamos a ver las tensiones cuando mis estereotipos empiezan a ser confrontados por el Evangelio de Cristo, porque Dios me dice, no quiero que nos relacionemos por encimita con los prejuicios culturales, quiero que todos seamos una familia donde Cristo se ha formado en nosotros. ¿Qué piensa suceder aquí? La primera barrera que el Evangelio tiene que cruzar es la barrera de la percepción superficial. Cuando Felipe llega a Samaria, les comparte el Evangelio de Cristo, y así como los primeros judíos se convirtieron a Jesús poniéndose fe en el mensaje salvador de Cristo, ellos también se convierten. Son bautizados de la misma manera que los creyentes de Jerusalén eran bautizados. Tienen la necesidad de recibir el Espíritu Santo de la misma manera. Quiero que notes un detalle increíble. Conforme la historia se desarrolla aquí, Felipe los bautiza, ellos creen, y después la iglesia envía a Pedro y a Juan. ¿Lo notaste? Cuando Pedro y Juan llegan, dice que no han recibido todavía el Espíritu Santo. ¿Lo notaste? Hasta aquí en Hechos capítulo 8, quiero que lo notes. Dice el versículo 20, déjame decir, versículo... Versículo 12, mira cómo dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres, se convierten a Jesús. Pero quiero que notes, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Es bien importante en el desarrollo histórico del Evangelio que lo que está sucediendo sea lo que une a toda la iglesia como un cuerpo. ¿Y qué está sucediendo? Hubiera sido bien fácil que Felipe llegara allí, predicara el Evangelio, el Espíritu Santo hubiera venido sobre ellos y que los samaritanos dijeran: nosotros sí queremos ser de Jesús, pero no queremos ser nada con los judíos. ¿Y sabes qué hace el Señor? Para prevenir que la iglesia aquí se convierta en dos grupos con sus preferencias y se segregue, el Señor permite que se predique el Evangelio, pero a través de los apóstoles les muestra que es más que mi preferencia. La unidad del cuerpo de Cristo tiene una continuidad con lo que Dios ha hecho a través de Abraham, Isaac y Jacob, Jesús, los apóstoles, para alcanzar a toda nación y toda generación. En otras palabras, los samaritanos y los judíos van a tener que entender que ambos son parte de la misma familia y que lo que los une es el mismo espíritu que depende de lo que Dios ha hecho a través de los apóstoles. Tú y yo no nos toca escoger quién es parte de la familia. Eso es algo que Dios ha hecho. Cuando Jesús escogió a los apóstoles en Marcos capítulo 3 dice: Él llamó a sí mismo los que Él quiso y vinieron a Él. A ti y a mí no nos toca escoger los apóstoles, pero es a través de ellos que Dios confirma el Evangelio, permite que veamos que la unidad del cuerpo de Cristo depende del Espíritu Santo que vive a través de nosotros por el ministerio de Cristo y los apóstoles, y somos parte del mismo cuerpo. Aquí hay un amor más grande que los prejuicios de nuestras preferencias, y ese amor es el amor vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Romanos capítulo 8 dice, la Biblia dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8 otra vez. Pero si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, clamamos: Abba Padre. Entonces aquí vemos cómo Dios empieza a romper esos estereotipos diciendo esto: seas mexicano, seas colombiano, seas americano, seas europeo, de donde tú vengas, a través de Cristo Dios ha abierto un camino vivo y nuevo a través del cual tú puedes ser parte de la familia. Por cierto, ¿notaste que recibir el Espíritu de Dios es un don, es un regalo? Nuestra entrada en la familia de Dios no es por nuestro pedigrí cultural, no es por cuánto dinero tenemos, no es por quién está más güerito, más petito, no. Es un regalo porque Dios lo pagó con la muerte de Cristo. Entonces mira cómo Dios empieza a vencer el odio fanático. Dios nos muestra que los prejuicios culturales, raciales, sociales son prejuicios superficiales. Y el Evangelio llega a nosotros y nos muestra que es a través de Cristo, que es por el regalo del Espíritu Santo, que ahora somos uno. Ahora ya todos vivimos felices y contentos, ¿verdad? No. Sí hay cosas difíciles de tratar de las cuales tenemos que empezar a hablar. En la historia que leímos, vemos que entre los samaritanos que creen, hay un hombre, Simón, que es un mago. Literalmente practica la magia. Este hombre es un hombre que a través de este sincretismo pagano, de esta superstición, del ocultismo que practica, se ha hecho pasar por alguien grande. Su espiritualidad, así como la espiritualidad históricamente hablando de los samaritanos, está pervertida y contaminada. Cuando la iglesia se abre como un cuerpo a toda nación y toda generación, no significa que la iglesia lo hace sin discernimiento de la verdad de Dios. Tú y yo somos llamados a conformarnos, a transformarnos a semejanza de Cristo. No conformarnos a este mundo, sino ser transformados en nuestro entendimiento. Romanos 12 dice. Dios nos ha llamado a ser como Cristo, y en las muchas culturas que van a entrar en la iglesia va a haber personas que vengan con una mezcla de todo tipo de error, con supersticiones, con paganismo. Y ese es ahora el trabajo del discipulado. ¿Cómo se vence el odio fanático? Primero, entendiendo que yo no soy nadie para juzgar a otros con un prejuicio general. Solamente Dios conoce el corazón. A mí me toca llevar el Evangelio de manera personal, alcanzando uno a uno. ¿Y después qué? Una vez que les he compartido el Evangelio y ellos ponen su fe en Jesús, ahora es mi trabajo empezar a discipular a otros con la verdad de la palabra de Dios.
Mira, Simón mismo es bautizado. Cuando alguien se bautiza, da testimonio público de que han puesto su fe en Jesús, ¿verdad? Se identifican con Cristo y con su familia, pero no significa que inmediatamente ya se sepan toda su Biblia o que la pongan en práctica. Ahora el cuerpo de Cristo, nuestro trabajo es empezar a discipular a otros. Y ahí te va. Va a haber cosas bastante feas que van a salir en este propósito, en este proceso, que necesitan ser confrontadas con la verdad de Dios. Nuestro trabajo ahora es, para vencer ese odio, hablar la verdad en amor. ¿Qué sucede ahí? Simón, por cierto, ahí te va. Magia. Oye, ¿cree usted en la magia? Escúchame bien. La Biblia nos habla de un mundo sobrenatural. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Sí hay un mundo espiritual donde Satanás y sus demonios son reales y pueden causar muchos problemas. En el pasaje que vamos a leer, vemos personas enfermas, personas controladas por demonios, donde el mundo espiritual ha atrapado esta cultura de tal manera que en el paganismo y la superstición y en el ocultismo están sufriendo las consecuencias de ser una cultura controlada por Satanás. ¿Tú crees que es coincidencia que culturas como Haití, que practican el vudú y todo tipo de santerías, vivan en miseria total? Culturas donde la muerte, donde el ocultismo, donde la brujería controlan las relaciones, van a traer cada vez más corrupción en nuestras vidas. Aún como creyentes, si empezamos a tocar puertas del mundo oculto, en el paganismo, si tú empiezas a decir, yo sigo a Jesús, pero es que mi coronita de ajos para la buena suerte, mi patita de conejo, mi herradura, mi imán, todo eso es superstición y paganismo. Y tú tienes que tener mucho cuidado, porque si empiezas a caminar en la oscuridad, alguien te va a seguir los pasos. Este hombre, un mago, era una persona que trataba con lo oculto e incluso utilizaba el nombre de Dios como un amuleto. Mucho cuidado. Pero el Evangelio llega, demuestra el verdadero poder de Dios, y ahora el cuate, ¿sabes qué quiere hacer? Ya habiendo creído, ya ha sido bautizado, quiere comprar lo que solamente Dios puede dar. Ahí es donde el discipulado tiene que confrontar. ¿Y sabes qué hace Pedro? Le dice, directo al corazón, así como con Ananías, tú estás atrapado en una prisión de amargura. Cuando tú permites que las mentiras de Satanás se convierten en las verdades que te dije, ¿sabes qué sucede? Tú te conviertes en esclavo de esas mentiras y tu vida te lleva a hacer cosas contrarias al plan de Dios que tienen que ser confrontadas. El Señor vino para hacerte libre. Mira, en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dice así, dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Simón estaba atado a la amargura y las mentiras de Satanás. Y Pedro lo mira y dice, ¿sabes qué? Tú andas mal. Eso no es lo que Dios dice. El Espíritu Santo es un regalo de Dios por lo que Jesús es hoy. ¿Tú piensas que te lo puedes ganar con dinero? Estás pero atrapado. Pídele a Dios, arrepiéntete, pídele a Dios perdón y que te libere de esta atadura donde estás. Estás en grillos. Eres esclavo de esa mentira. Eso es el discipulado. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios, Dios te abre los ojos a las mentiras del enemigo y te hace libre. Tú tienes que vivir en la verdad revelada de Dios. ¿Y qué significa eso? Eres miembro de la familia de Dios por la fe en Cristo, pero ahora tu andar y mi andar se trata de aprender a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Así es como se vence el fanaticismo, cuando la verdad de Dios reemplaza los estereotipos del mundo y las mentiras de Satanás. Hermano, no hace mucho tiempo, iglesias como estas se jactaban de ser solamente blancas, anglo del lado correcto de las vías. Eso es una mentira. El racismo es mentira. La iglesia se ha arrepentido de eso. Somos una iglesia para toda nación y toda generación. Pero las mismas luchas las tenemos como pueblo hispano. Hermanos, cuando escucho de nosotros decir, es que los gringos de la iglesia. ¿Cuáles gringos? ¿Nuestros hermanos y hermanas que hablan solo inglés? ¿Qué tal si ellos nos pusieran nombres también? ¿Cómo nos deberíamos decir? No. Eso es el mundo, es el prejuicio.
es el fanaticismo. Tú y yo tenemos que ver más allá del racismo, más allá de las tendencias culturales, a la unidad del cuerpo de Cristo basada en la obediencia a la palabra de Dios y el regalo de la salvación. Eso somos como iglesia, una iglesia para toda nación y toda generación. Oye, pero esa gente no me gusta. No tiene que gustarte para que tú le ames. Dios quiere que les ames, no que te guste. Pero hay más. Brevemente. Dios vence el muro del prejuicio racial y cultural trayendo el evangelio a Samaria. Pero ese no es el fin del evangelio y no es el último muro que el evangelio tiene que superar. Hay un odio, un tercer tipo de odio en Hechos 10, que es un odio retributivo, un odio de venganza en contra de los que nos han hecho daño. Una cosa es el odio de los que sienten que alguien ha roto una regla que debe ser respetada. Otra cosa es el odio de aquellos que tienen prejuicios sobre los que no nos gustan, nos caen mal. Pero hay un odio que sentimos cuando alguien nos ha lastimado o se ha aprovechado o abusado de nosotros. En el caso del capítulo 10, ese es el odio que el judío sentía en contra del romano. Los romanos eran un imperio poderosísimo que aplastaba a la nación que se le ponía enfrente. Y los judíos vivían de la pura gracia de Roma, vivían de la gracia de Dios, pero eran oprimidos por Roma y sufrían. De hecho, en el año 70 los romanos llegan y destruyen a Jerusalén, destruyen el templo, los hacen pedazos. Los romanos eran brutales, les cobraban impuestos, los exprimían secos y los judíos los odiaban. De hecho, decían que el Mesías iba a llegar, los iba a destruir. Pero el Mesías verdadero no los quiere destruir, los quiere redimir, rescatar. ¿Y cómo lo va a hacer? Hechos capítulo 10, ven conmigo. Cuando alguien te ha lastimado y cuando quieres vengarte, lo que estás buscando es esto. Mira, el diccionario define la venganza como esto. La venganza es el acto de infligir daño o castigo a alguien como represalia por una injusticia, lesión u ofensa. Es un deseo intenso, a menudo profundamente personal, de desquitarse u obtener retribución. El que me la hace, me la paga. Si hay alguien que te ha lastimado y tú tienes un rencor, Dios quiere vencer esa amargura con su amor. ¿Y cómo lo va a hacer? Capítulo 10 es un pasaje largo. Te voy a pedir que lo leas en casa, pero te lo voy a contar. De hecho, déjame leerte el comienzo. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido delante en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Te das cuenta que Dios siempre está delante de nosotros cuando se trata de alcanzar a los que no le pertenecen aún? Dios nos está preparando para ser testigos aún delante de aquellos que nos lastiman. Y Dios está trabajando para que tú y yo podamos dar nuestro testimonio y otros puedan recibirlo. Y está trabajando aún en aquellos que nos han lastimado, como este romano. Este romano era un hombre que buscaba a Dios, pero estaba lejos de Dios. No quería ser judío porque para ser judío tenía que ser circuncidado y no, mejor no. Era un pagano, pero buscaba a Dios y oraba. Y Dios lo oía, así como Saulo cuando está ciego. Le envía un ángel. Mira otra vez. ¿Por qué no le dijo el ángel ahí el evangelio? Porque el evangelio nos lo ha dado el Señor a nosotros para que uno a uno alcancemos a otros. El ángel le dice: ve y tráete a Pedro. Pues bueno, ahí voy. Mientras tanto, Pedro, que es judío y que odia a los romanos,
también tiene que ser preparado. ¿Cómo lo prepara Dios para ministrar a aquellos que le han lastimado? Dice, él tiene hambre, le sobreviene un éxtasis. Dice, versículo 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mira de nuevo ahí en el versículo 15. ¿Qué le dice Dios a Pedro? ¿Lo que Dios qué? ¿Otra vez? Lo que Dios limpió, no llames tú inmundo, impuro. ¿Cómo es que Dios alcanza a los más inalcanzables? Dios ha provisto una manera en que aún los más impuros puedan ser purificados. Mira lo que dice, lo que Dios limpió. No lo que tú limpias, no lo que ellos limpiaron. Lo que Dios limpió. No lo llames tú impuro. Dios tiene el poder de alcanzar a los más inalcanzables. ¿Y cómo lo hace? Es lo que Pedro va a tener que aprender. Esta visión, que es una visión que tiene que ver con Levítico capítulo 11, una visión donde los judíos estaban separados de las naciones por lo que comían. Había animales que no podían comer, ciertas aves, ciertos animales. No podían comer y los mantenía separados de las naciones, porque hasta que Jesús vino no había poder alguno que pudiera vencer el pecado y la idolatría de los paganos. Si el pueblo de Israel se juntaba con ellos, iban a acabar siendo idólatras. Dios los separó a propósito, comprando tiempo para que llegara este poder que puede vencer al odio y la corrupción del pecado. Pero habiendo venido Cristo y proveyendo a través de su muerte, sepultura y resurrección una manera de ser reconciliados con Dios y unos con otros, por primera vez hay un poder más grande que el pecado. Por eso Dios dice lo que Dios limpió. Pero este regalo de salvación, este perdón, esta purificación, tiene que ser compartida y proclamada para que la gente la pueda recibir. Y ese es el trabajo de Pedro. Pero aquí va a haber un problemón, porque Pedro va a recibir órdenes de Dios que vaya con aquellos que él personalmente odia. Y él no iría. Lleguen los romanos con Pedro y mira lo que sucede. Versículo 25. Bueno, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado. Perdón. Estamos muy adelante. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: Aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa para que habéis venido? Pregunta: ¿quién les envió? El Espíritu de Dios. ¿Pero no los envió Cornelio? Sí, pero Dios está obrando para alcanzar a Cornelio. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos, toda su casa. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Si tú fueras judío, esto te haría vomitar, diría: este es un idólatra, adorando a Pedro. Pero es que hay una ignorancia y una carencia de la verdad de Dios que grita. Cuando los paganos viven como paganos, que no te sorprenda que viven como paganos. Tú tienes como creyente en Cristo la solución para reconciliarles con Dios, pero si no les cuentas, ¿cómo van a cambiar? Y ahí está este cuate adorando a Pedro, dice: adoró. Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a él muchos que se habían reunido. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarme o acercarme con extranjeros, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame yo como uno inmundo.
Lo tiene atorado. Pedro dice, es una abominación estar con ustedes. Así saludas a toda la gente cuando alguien te invita a comer, ¿verdad? Ay, cómo detesto yo estar en tu casa hoy. Es abominable. Dice, versículo 29, por lo cual al ser llamado viene sin replicar. Así que les pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro no entiende todavía que necesitan la salvación. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días la misma historia otra vez del ángel. Cuéntame. Versículo 33, así que luego envié por ti, tú has hecho bien venir ahora. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¡Ay, wow! ¿Te das cuenta de lo que Pedro dice? Pedro dice, por fin ahora entiendo que Dios no tiene favoritos. ¿A quién prefiere Dios? ¿A los más güeritos o a los más morenitos? Toda nación, toda generación, Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Mira cómo Pedro empieza a predicar. Dice, este es el evangelio de la paz. Jesús es Señor de todos. Es Jesús Señor de los romanos, de los judíos, de los samaritanos, de todos, hasta de los mexicanos. Y si Dios puede rescatar a un mexicano como yo, puede rescatar al que caiga. El evangelio nos da paz. Dices, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo señales, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mas todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que habían ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí cuando Pedro predica el perdón de Jesús, mira lo que sucede. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, las magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí está, hermanos. Hay un mensaje de perdón que es capaz de vencer a aquellos que nos han lastimado. Ese mensaje es que todos nosotros somos culpables de lo mismo. Todos hemos sido lastimados y hemos lastimado a alguien, pero hay alguien que tomó todo nuestro dolor y lo clavó en la cruz. Y lo sepultó en el sepulcro y al tercer día resucitó ofreciendo el perdón. A lo mejor tú eres alguien racista, prejuicioso, que discrimina a otros porque tienen menos, porque no son tan bien educados, porque no vienen de donde quieres o no te caen bien. Si tú eres esta persona, Dios quiere librarte de esa aflicción. Pídele perdón a Dios. Señor, perdóname. Ayúdame a ver a otros como tú nos ves, Señor. Tú no juegas favoritos. Tú quieres que el evangelio alcance a toda nación. Ayúdame a ser un mensajero de tu paz. A lo mejor alguien te ha lastimado y a esa persona no le interesa pedirte perdón. Está en las manos de Dios. Pero Dios quiere librarte de esa carga y rencor a través del regalo del perdón. A lo mejor hoy es un día donde Dios quiere que lo sueltes en sus manos y perdones a tu agresor. Esa clase de perdón puede vencer el odio de alguien que te ha hecho daño. Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Tú y yo no podemos vencer el mal con el mal. Solo podemos vencerlo con el bien. Y el bien para nosotros, así como Jesús en la cruz, es perdonar a los que nos persiguen. ¿Por qué? Porque en el perdón liberamos ese vínculo destructivo y lo ponemos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para ser libres nosotros. Entonces déjame dejarte con esto.
como iglesia, ¿qué significa eso? Hermanos, aquí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todos son invitados a ser reconciliados con Dios y unos con otros. No hay favoritos. Esa es una iglesia para toda nación y toda generación. Si tú has puesto tu fe en Jesús, bienvenido. Y si no has puesto tu fe en Jesús, quiero que sepas que todavía, el amor de Jesús está disponible para ti. Y es un privilegio poder aprender cómo amarte y amarnos unos a otros a pesar de que a veces no queremos seguir a Jesús. Amar a nuestros enemigos es imposible a menos que primero recibamos el amor de aquel para quien todo es posible, hermanos. Compartamos con ellos la buena noticia de que Él también los ama. Elige amar de esta manera. Si amas a los que solamente te aman, ¿qué más haces? Pero si amas a aquellos que te persiguen, eres un reflejo de cómo ama Dios.